Muy buenas tardes, Magíster Fiorella Aranda Sanabria. En esta oportunidad voy a exponer la complementación del capítulo 4 sobre el libro Educación y Ciencias Sociales. Seguimos con las variables de investigación. La definición de variables es muy importante, ya que en el terreno de la investigación se puede dar muchas maneras de definir a las variables. Aquí se va a intentar tanto que tenga sustento teórico como empírico. En esta ecuación de 5x más 2y es igual a 12, se ve que al despejar las incógnitas x se obtiene un valor de 2 y y se obtiene un valor de 1. Pero vemos la siguiente ecuación, 3x más 5y es igual a 19. Aquí x tiene un valor de 1, pero mientras que y pasa a ser un valor de 2. Ambas x y y son variables, porque pueden tomar diferentes valores, el número de valores que puede tomar, por eso es infinito al número que puede tomar la otra. Reflexionamos un poco sobre el asunto, nos daremos cuenta que casi todo lo que se hace en la variable, por lo contrario, hay muchas constantes en estas variables también. Las características de las variables tiene por lo menos tres características en común: la denotación, la connotación y la mensurabilidad. La denotación se refiere a que toda variable puede ser definida conceptualmente y operacionalmente, que de modo que todos podamos saber a qué fenómeno se alude. Por ejemplo, la variable atención puede definirse conceptualmente como el reflejo selectivo en la conciencia de objetos, hechos o fenómenos, prescindiendo de todos los demás. La connotación, esta se refiere a que toda variable puede ser caracterizada en virtud de sus indicadores. Para un indicador de atención puede ser el tiempo que un individuo permanece desarrollando la misma tarea. Y la mensurabilidad es igual, alude al hecho de que las variables son susceptibles de ser medidas, o sea que se pueden medir. Pasamos a la clasificación de las variables. Pueden ser clasificadas de muy diversos modos en atención a sus propiedades. Se pueden clasificar en variables cuantitativas, cualitativas o alternativas. Esta clasificación de variables también se da. Tenemos la interdependiente, se denomina variable dependiente aquella que tiene un efecto sobre otra, porque la siguiente actúa como una causa a los efectos que se observan en la otra, cuando se realiza una investigación experimental. La variable dependiente es la que el experimentador observa con sumo cuidado a fin de establecer los efectos que tiene la manipulación de la variable independiente. La interviniente se denomina así a todas las variables que de un modo u otro pueden afectar a la variable dependiente. Y el de control se denomina variable de control se denomina variable de control aquella que el investigador selecciona de entre muchas variables que pueden afectar a la variable dependiente y manipula con objeto de mayor rigurosidad a su estudio. De acuerdo con Levin, en 1979, en Ciencias Sociales y por supuesto en Educación, las variables con las que se trabajan suelen encontrarse en algunos de los tres niveles de medición que señala Levin. Está el nivel intervalar, el nivel ordinal y el nivel nominal. Pasamos ahora con el nivel nominal. El nivel nominal, cuando una variable se encuentra en este nivel de medición, la observación supone ampliamente establecer si la cualidad está presente o no. La medición consiste en registrar con qué frecuencia lo está haciendo y, en el mejor de los casos, en qué fase de desarrollo se encuentra. Un ejemplo de esta variable es el estado civil, que podemos observar por medios directos e indirectos quiénes son casados, quiénes son solteros. En una muestra puede establecerse con precisión cuántos son casados y cuántos son solteros, así como los correspondientes porcentajes. En otras palabras, estaríamos observando la cualidad de ser soltero o casado, midiendo con qué frecuencia ocurre la cualidad de ser casado y con qué frecuencia la cualidad de ser soltero. El nivel ordinal, esta supone el reconocimiento de que es posible un ordenamiento secuencial. Por ejemplo, cuando presentamos una lista de los alumnos por orden de mérito e indicamos quién es primero, segundo, tercero, estamos asumiendo un nivel de medición ordinal, por orden. Por ejemplo, tenemos en el gráfico número 6, Denise, primer puesto, Susana, segundo puesto, etc. En este nivel ordinal, el grado de instrucción es primero, segundo y tercero. El orden de mérito, el primer puesto, segundo puesto. El orden de nacimiento de los hijos también se puede ver, quién es el primer hijo, el segundo hijo, tercer hijo, y la tabla de posición de los equipos en un campeonato, ¿no? Son ejemplos del nivel ordinal. El nivel intercalar. En este punto resulta oportuno abordar a medición el nivel intercalar. Cuando el nivel de medición es intercalar, lo que se obtiene son puntajes en intervalos establecidos. Esto permite discriminar con mucha facilidad unos de otros. En este gráfico también vemos no, quién es el primer y segundo puesto, pero al costado ya está en un nivel intercalar, ya que se pone las notas. Desde este punto, de una vista cualitativa, puede afirmarse que Manuel, estando en el sexto lugar, no ha aprobado, y sin duda podríamos afirmar que se encuentra por debajo de lo esperado. Por lo contrario, podría decirse que Denise se encuentra por encima de lo esperado, mientras que Lorena, Beatriz y Rebeca se encuentran dentro de lo esperado. Este es el nivel intercalar, en qué intervalos va. Aunque si la cualidad, de igual modo, la medición ordinal por sí sola puede conducirnos a falsas apreciaciones, como el caso del alumno que dijo que sus padres que aquel día habían alcanzado un segundo lugar en el aula, pero lo que nos dijo es que aquella mañana solo 2 alumnos asistieron al centro educativo. Entonces se puede ver muchos niveles de intervalos en el que se puede clasificar. En base a todo lo dicho, hasta aquí puede señalarse que los tres niveles de medición aludidos conducen a establecer con qué frecuencia se registre una cualidad. La población
Muestra y técnicas de muestreo. La población universal es el conjunto de individuos que comparten por lo menos una característica, ya sea una ciudadanía en común, la cualidad de ser miembros de una asociación, etc. Hay dos tipos de población: la población objetivo y que involucra al total de sujetos a los que se intentará generalizar los resultados, y otra a la que se llama población accesible. Esta es en realidad un subconjunto de la población objetivo, generalmente también numerosa, aunque evidentemente menos que la población objetivo. El nombre de la población accesible responde a que este hecho está constituido por los sujetos a los que tiene acceso el investigador. En toda investigación es pertinente que el investigador establezca con claridad cuál es la población al que se va a generalizar el resultado del trabajo. Este señalamiento es muy importante porque en la mayoría de los casos los investigadores no resuelven problemas con las muestras en que trabajan, sino para la población a la que la muestra pertenece. Tenemos a la muestra. Al hablar de la población, no se ha podido evitar aludir a la muestra, pero ¿qué es la muestra? Vamos a verlo con este ejemplo. Imaginemos que se requiere hacer un estudio sobre la pureza del agua que consume la población. A nadie se le ocurre pensar que para ello se necesita analizar el agua que se encuentra en los reservorios y en los pozos que abastecen a esta ciudad. Así pues, se muestra una parte pequeña de la población o un subconjunto de esta que, sin embargo, posee las principales características de esta población general. Esta es la principal propiedad de la muestra: poseer las principales características de la población, lo que hace posible que el investigador que está trabajando con esta muestra generalice los resultados. Y es muy importante seleccionar adecuadamente la muestra, ya que en una muestra mala no va a representar a esta población general, que se llama población objetiva. Vamos a ver las técnicas de muestreo. En esta, los procedimientos que emplea el investigador para obtener una muestra que represente a la población son estas técnicas. Tenemos las técnicas probabilísticas o aleatorias. Son aquellas a las que todos los miembros de la población tienen la misma oportunidad de ser elegidos para la muestra. Tenemos la aleatorización simple. Este es al azar quien determina los sujetos que entrarán al muestreo. La dificultad de esta técnica es obtener la lista de boletas de toda la población. El procedimiento auxiliar son listas de muestreo que estén ordenadas en toma absoluta, arbitraria, sin patrón. Esta técnica estratificada parte del reconocimiento de que las poblaciones no son entre sí mismas. Estas pueden ser de más simple a más compleja, de acuerdo con el estudio de que se trate. Y el beneficio de esta técnica es permitir estudiar diferencias dentro de la población, a diferencia de la otra que no permite. Las técnicas no probabilísticas. Esta es una técnica de muestreo donde se recogen en un proceso que no brinda a todos los individuos de la población iguales oportunidades de ser seleccionados. Aquí el investigador selecciona. El muestreo en racimo. Aquí el investigador no selecciona un individuo, sino un grupo de ellos. El muestreo sistemático. Aquí se establece el número de miembros que constituye la población y el que se tomará como muestra. Las técnicas e instrumentos de investigación. Las técnicas involucran a la manera en que el investigador procede a recoger información y cuando la interpreta. Existen grupos de técnicas de recolección de datos, técnicas de procesamiento de datos y técnicas de interpretación o análisis. Tenemos a estas técnicas la observación directa, la observación indirecta y la observación reactiva y no reactiva. La observación directa es aquella donde se tiene un contacto directo con los elementos o caracteres en los cuales se presenta el fenómeno. La observación indirecta consiste en tomar datos del sujeto a medida que los hechos se susciten ante los ojos del observador. Y la observación reactiva y no reactiva se examinan técnicas directas o indirectas que pueden alterar su comportamiento de forma voluntaria. Se obtienen aquí datos pocos confiables. Los requisitos de una prueba eficaz. La validez, tenemos a la representatividad, al poder discriminativo y a la factibilidad. Estos requisitos tenemos primero la validez. Para dar validez a un instrumento surge en la medida en que muchos de los aspectos que nos interesan evaluar no son susceptibles de observación directa por una u otra razón. Se pueden dar validez al contenido y validez constructor. Esta supone la certeza del investigador que los datos son creíbles. La representatividad: se seleccionan los ítems que permiten observar rasgos o indicadores más representativos de aquello que nos interesa estudiar. Y el poder discriminativo debe permitir que se debe discriminar a los sujetos promedio de los que tienen una performance superior. La factibilidad refiere a los aspectos prácticos de la prueba. Las técnicas de procesamiento de datos. Aquí alude a la manera en que se hace el análisis cuantitativo de los datos. Debe señalar la o las pruebas con las que se hará el hecho de contrastación de hipótesis. Los requisitos para el empleo de la prueba Z y la razón T es la comparación entre dos medidas: el puntaje y la razón, los datos por intervalos, el muestreo aleatorio y la distribución normal. También tenemos a los requisitos para el empleo de la razón F. Esta se da en la comparación entre tres o más medidas independientes. Estas medidas son de muestras independientes, ¿no? Tenemos a los datos de intervalo. Para realizar un análisis de varianza no se usan datos categorizados o por ramos, sino de intervalo. Aquí para el requisito también se necesita un muestreo aleatorio. Debe de ser extraída de forma aleatoria. La distribución normal requiere que la muestra esté normalmente distribuida a la población. Tenemos, por último, al procedimiento de investigación. Esta prevé las acciones que se ha de realizar para ejecutar el trabajo y deben ser referidos a las principales acciones que el investigador realiza después de la aprobación del proyecto hasta la presentación del informe de investigación. Un ejemplo es la revisión bibliográfica, la coordinación con las autoridades y docentes, la elaboración del instrumento, la validación del instrumento, la selección de la muestra, la calificación de las pruebas, el procesamiento estadístico de datos, el análisis cualitativo que se tiene que tener en la investigación y la elaboración del informe final.
Estas han sido el complemento para el capítulo 4. Aquí acabamos el capítulo 4. Muchas gracias, Miss.